Muchachos, lo que voy a anunciarles hoy va a cambiar la historia de Argentina para siempre, y no estoy exagerando ni un milímetro. Como presidente de esta nación, como economista que ha dedicado su vida a entender los mercados, puedo confirmarles con total certeza científica que en agosto de 2026 la inflación en Argentina va a comenzar con cero. ¿Escucharon bien? Cero. No 0,9 signo de porcentaje, no 0,5 signo de porcentaje, 0,0% mensual. Por primera vez en más de 50 años, los argentinos van a vivir sin la maldición de la inflación, pero esto no es solo un número. Esto no es solo una estadística para que los economistas se pongan contentos. Esto significa algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Significa que los jubilados de Argentina, después de décadas de ver cómo sus magros ingresos se los comía la inflación mes tras mes, finalmente van a poder vivir con dignidad. Significa que por primera vez desde los años 70 argentino va a poder ahorrar sin terror a que mañana su dinero no valga nada. Significa que vamos a romper las cadenas de la esclavitud monetaria que nos ató durante medio siglo al fracaso, a la decadencia y a la pobreza. Pero para que entiendan la magnitud histórica de lo que estoy anunciando, primero tienen que comprender de dónde venimos y por qué este logro es verdaderamente revolucionario. Cuando llegué a la presidencia en diciembre de 2023, me encontré con una situación que era literalmente un infierno económico. La inflación no era del 2% mensual, que hoy ya consideramos alto, no era del 5% o del 10%, era del 5.5 signo de porcentaje mensual. ¿Entienden lo que significa eso? Significa que si un jubilado cobraba 100.000 pesos en diciembre de 2023, para mantener el mismo poder adquisitivo en enero de 2024, necesitaba cobrar 125.500 pesos, y en febrero 157.000 pesos, y en marzo 196.000 pesos. En solo 3 meses, la inflación le había robado la mitad de su poder de compra. Pero era aún peor, porque la inflación mayorista, que es la que verdaderamente muestra hacia dónde va la economía, estaba corriendo a un ritmo anual del 17.000%, 17.000%. Era la antesala de una hiperinflación que habría destruido todo: los ahorros, las jubilaciones, los salarios, la economía, el país entero. Y todos los economistas del establishment, todos los que habían causado este desastre con décadas de populismo y demagogia, me decían que era imposible parar la inflación sin generar una recesión histórica. Me decían que había que elegir o inflación o empleo o estabilidad o crecimiento. ¿Saben qué les respondí? Que estaban todos equivocados. Que la inflación no es un fenómeno complejo y misterioso. Que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Cuando hay demasiado dinero circulando en relación a los bienes y servicios disponibles, los precios suben. Es así de simple. Por eso implementamos el plan económico más audaz de la historia argentina. Cortamos la emisión monetaria de raíz. Eliminamos el déficit fiscal de 15 puntos del PBI que habíamos heredado. Pusimos al Banco Central a trabajar para la estabilidad y no para financiar el despilfarro del Estado. Y los resultados están a la vista. De una inflación del 5.5 signo de porcentaje mensual en diciembre de 2023, bajamos al 0.6 signo de porcentaje en enero de 2024, bajamos al 3.2 signo de porcentaje en febrero, al 1.8 signo de porcentaje en marzo. Y seguimos bajando 8.8 signo de porcentaje en abril, 4.2 signo de porcentaje en mayo, 4.6 signo de porcentaje en junio. Ya en julio de 2024 habíamos perforado la barrera del 4% mensual que parecía imposible de romper. En octubre llegamos al 2.7 signo de porcentaje, en noviembre al 2.4 signo de porcentaje. En diciembre de 2024, exactamente un año después de asumir, la inflación fue del 2.4 signo de porcentaje mensual. ¿Entienden lo que logramos? Redujimos la inflación de 5.5 signo de porcentaje a 2.4 signo de porcentaje en solo 12 meses. La llevamos de niveles de hiperinflación a niveles que, aunque todavía altos para estándares internacionales, representan la inflación más baja de Argentina en los últimos 5 años. Pero esto, muchachos, es apenas el comienzo, porque ahora viene la parte más espectacular del proceso. Ahora viene la convergencia cero. ¿Por qué agosto de 2026? Porque la política monetaria tiene un rezago de implementación
que la ciencia económica ha demostrado de manera irrefutable. Durante décadas creíamos que este rezago era de entre 18 y 24 meses. Pero hay un estudio doctoral de un alumno de Enrique Neder, uno de los mejores teóricos monetarios del país, que probó científicamente que los rezagos de la política monetaria son de exactamente 26 meses. ¿Qué significa esto? Que las medidas que tomamos en junio de 2024, cuando terminamos de sanear completamente el Banco Central, van a tener su efecto pleno en agosto de 2026, exactamente 26 meses después. En junio de 2024 fue cuando logramos eliminar totalmente la emisión espuria, cuando pusimos la cantidad de dinero como ancla nominal de la economía, cuando establecimos las bases para que la inflación convergiera definitivamente a cero. Y no se trata de una teoría abstracta, es ciencia económica aplicada con precisión matemática. Cuando fijamos la cantidad de dinero en circulación y eliminamos todo tipo de emisión no respaldada por reservas, estamos determinando el nivel de precios de la economía con la misma precisión con que un ingeniero calcula la resistencia de un puente. Por eso puedo anunciarles con total certeza que en agosto de 2026 van a ser testigos del momento histórico en que Argentina recupere la estabilidad monetaria. Ese mes, por primera vez desde que yo era un adolescente, la inflación mensual va a comenzar con cero. Pero quiero que entiendan qué significa esto para la vida real de los argentinos, especialmente para nuestros jubilados que tanto han sufrido durante décadas. Primero, significa que un peso argentino va a mantener su valor a través del tiempo. Si hoy un jubilado necesita 1.000 pesos para comprar los medicamentos del mes, en agosto de 2027 va a seguir necesitando 1.000 pesos para comprar los mismos medicamentos, no 1.200 pesos, no 1.500 pesos, los mismos 1.000 pesos. ¿Se imaginan lo que eso significa para alguien que vive con una jubilación fija? Significa que por primera vez en décadas va a poder planificar su vida. Va a poder saber exactamente cuánto va a costar su medicación el año que viene. Va a poder ahorrar para los gastos extras sin miedo a que la inflación le arruine los planes. Segundo, significa que las jubilaciones van a recuperar su poder adquisitivo de manera sostenida, porque una vez que eliminemos la inflación, cualquier aumento de haberes, por pequeño que sea, va a ser un aumento real del poder de compra. No va a haber inflación que se lo coma. Si hoy aumentamos la jubilación es 5% y la inflación es del 2% mensual, en realidad estamos condenando a los jubilados a perder poder adquisitivo. Pero cuando la inflación sea cero, un aumento del 5% en las jubilaciones significa 5% más de poder de compra real, para siempre. Tercero, significa que vamos a poder implementar un sistema de reajuste automático de haberes basado en el crecimiento de la economía. Cuando la inflación es impredecible y volátil, es imposible planificar aumentos sostenibles. Pero cuando la inflación es cero, podemos garantizar que cada peso de crecimiento económico se traduzca en mejores jubilaciones. Y el crecimiento va a llegar con fuerza. Ya estamos viendo los primeros signos. El PBI del segundo trimestre de 2025 es 4% superior al del último trimestre de 2023. La actividad económica de septiembre de 2025 supera en 5% a la de noviembre de 2023 y esto recién empieza. Cuando tengamos inflación cero, cuando el peso sea una moneda confiable, cuando los argentinos puedan ahorrar sin miedo, la inversión productiva va a explotar. Van a llegar capitales del mundo entero buscando la estabilidad que Argentina no había ofrecido en décadas. Y esa inversión se va a traducir en empleos, millones de empleos de calidad. Y más empleos significa más aportes al sistema previsional. Y más aportes significa mejores jubilaciones para todos. Pero quiero ser claro sobre algo, este logro no fue casualidad. No fue suerte, fue el resultado de decisiones científicas, valientes y consistentes que tomamos desde el primer día de gobierno. Cuando asumí, la tentación era hacer lo que todos los gobiernos populistas habían hecho antes, emitir dinero para financiar el gasto público, prometer aumentos irreales de jubilaciones, patear los problemas para adelante y dejarle el quilombo al que viniera después. Pero yo no vine a la política para ser popular, vine a solucionar los problemas de fondo. Y el problema de fondo de Argentina es y siempre fue la inestabilidad monetaria causada por la emisión descontrolada para financiar el déficit fiscal. Por eso tomamos las medidas más duras de la historia argentina. Redujimos el gasto público en 15 puntos del PBI en un solo año. Eliminamos subsidios que solo servían para crear privilegios. Cerramos organismos públicos inútiles que solo existían para dar trabajo a militantes. ¿Fue doloroso? Por supuesto. Era necesario, absolutamente, porque era la única manera de romper el círculo vicioso que tenía condenado a Argentina al fracaso eterno. Déficit fiscal lleva a emisión monetaria.
Emisión monetaria lleva a inflación. Inflación destruye el poder adquisitivo de los jubilados. Los jubilados presionan por aumentos. Los aumentos aumentan el gasto público. El mayor gasto público aumenta el déficit fiscal. Y vuelta a empezar. Rompimos ese círculo de una vez y para siempre. Hoy Argentina tiene superávit fiscal, no déficit, superávit. Ingresa más dinero del que gasta, por primera vez desde 2000, y ese superávit no es temporal, no es un truco contable, es estructural, porque redujimos el tamaño del Estado de manera permanente. Eliminamos para siempre la tentación de gastar más de lo que se recauda. Con superávit fiscal no hay necesidad de emitir dinero. Sin emisión no hay inflación. Sin inflación hay estabilidad. Con estabilidad hay crecimiento. Con crecimiento hay más recursos para mejores jubilaciones. Es un círculo virtuoso que se va a retroalimentar durante décadas y agosto de 2026 va a ser el momento en que este círculo virtuoso alcance su máxima expresión, inflación cero. Pero déjenme explicarles también qué va a pasar en los meses previos a ese momento histórico, porque el proceso ya está en marcha. En enero de 2026, que acaba de comenzar, vamos a ver una inflación cercana al 2% mensual, todavía alta para estándares internacionales, pero muy baja para los estándares argentinos de las últimas décadas. En febrero vamos a bajar al 1.8 signo de porcentaje, en marzo al 1.6 signo de porcentaje, en abril al 1.4 signo de porcentaje, en mayo vamos a perforar la barrera del 1% mensual por primera vez en más de una década. Va a ser un momento emocionante, pero no vamos a parar ahí. Junio, 0.8. Signo de porcentaje. Junio, 0. Signo de porcentaje. Y en agosto, el momento que todos estamos esperando, 0.0 signo de porcentaje. Cada uno de esos meses va a ser una pequeña victoria. Cada décima de punto menos va a significar un poco más de dignidad para nuestros jubilados, un poco más de poder adquisitivo para nuestros trabajadores, un poco más de estabilidad para nuestras familias. Y a partir de agosto de 2026, Argentina va a entrar en una nueva era. Una era donde el peso será una moneda tan confiable como el franco suizo. Una era donde los argentinos podrán planificar sus vidas sin el miedo constante a que la inflación les arruine los planes. Una era donde ser jubilado en Argentina no va a ser sinónimo de pobreza y desesperación, sino de dignidad y tranquilidad. Porque inflación cero no significa solo estabilidad de precios. Significa la base para construir un sistema previsional del primer mundo. Con inflación cero vamos a poder implementar cuentas individuales de capitalización que van a permitir que cada trabajador se jubile con el 70% de su último salario, no con el 30% que paga el sistema actual. Con inflación cero vamos a poder garantizar que cada peso aportado al sistema previsional mantenga su valor hasta el momento del retiro. Vamos a poder ofrecer opciones de inversión que permitan que los aportes crezcan en términos reales, no que se licúen por la inflación. Con inflación cero, Argentina va a poder competir con Chile, con Australia, con Singapur, en términos de calidad del sistema jubilatorio. Nuestros jubilados van a cobrar 2.000,3.000,4.000 dólares mensuales, como en esos países, no los $400 que cobran hoy. Pero todo eso empieza en agosto de 2026. Todo eso empieza con inflación cero. Y quiero que sepan que este compromiso no es solo una promesa de campaña, es una garantía respaldada por la ciencia económica más sólida y por resultados que ya están a la vista. Las reservas del Banco Central están en el nivel más alto de mi gestión, 43.610 millones de dólares, un récord que demuestra la confianza del mundo en nuestro modelo económico. El riesgo país, que mide la confianza internacional en Argentina, sigue cayendo. Los mercados internacionales ya no ven a Argentina como un país inestable, nos ven como una oportunidad de inversión sólida y confiable. El superávit fiscal se mantiene mes tras mes. En enero de 2025 acumulamos un superávit equivalente al 0.2 signo de porcentaje del PBI. Estamos cumpliendo todos nuestros compromisos fiscales sin recurrir a la emisión monetaria. La economía ya está creciendo de manera sostenida. El FMI proyecta un crecimiento del 5.5 signo de porcentaje para 2025 y del 5% para 2026. No es un rebote temporal, es crecimiento genuino basado en inversión productiva y mejoras de competitividad. Todos los indicadores están alineados hacia el mismo objetivo, la estabilidad monetaria definitiva. Y agosto de 2026 va a ser la coronación de este proceso. Pero déjenme ser claros sobre algo más.
Este logro no va a ser solo nuestro, va a ser de todos los argentinos que apostaron al cambio, que bancaron el ajuste inicial, que entendieron que no se podía seguir por el camino del fracaso eterno. Va a ser especialmente de nuestros jubilados, que durante décadas fueron las víctimas silenciosas de la irresponsabilidad de gobiernos que prometían aumentos que se los comía la inflación al mes siguiente. Nuestros jubilados se merecen vivir sus últimos años con la tranquilidad de saber que su dinero va a mantener su valor. Se merecen poder comprar sus medicamentos sin calcular si les va a alcanzar para fin de mes. Se merecen poder ayudar a sus nietos sin el miedo constante a quedarse sin nada. Y eso es exactamente lo que les vamos a dar a partir de agosto de 2026. Muchachos, estamos a 19 meses de escribir la página más importante de la historia económica argentina. Estamos a 19 meses de demostrar que este país puede ser próspero, estable y justo. Estamos a 19 meses de que Argentina se convierta en el ejemplo mundial de cómo se sale de la decadencia económica y se construye un futuro de prosperidad. El 15 de agosto de 2026 va a quedar marcado para siempre como el día en que Argentina recuperó su dignidad monetaria, como el día en que nuestros jubilados dejaron de ser pobres por decreto, como el día en que el peso argentino volvió a ser una moneda respetable en el mundo. Ese día, muchachos, vamos a festejar juntos, vamos a festejar que después de décadas de fracaso, Argentina finalmente encontró el camino de la prosperidad. Pero antes de cerrar, quiero contarles en detalle qué va a pasar exactamente en cada sector de la economía cuando llegue inflación cero, porque necesitan entender la magnitud de la transformación que se viene. Para los jubilados, inflación cero significa el fin de la pesadilla que han vivido desde hace más de 4 décadas. Déjenme explicarles con números concretos lo que esto representa. Tomemos el caso de María, una jubilada típica que hoy cobra 350.000 pesos mensuales. Con la inflación actual del 2% mensual, en un año su poder adquisitivo se reduce aproximadamente un 27%. Eso significa que lo que hoy puede comprar con 350.000 pesos, el año que viene necesitaría 445.000 pesos para comprarlo. Pero a partir de agosto de 2026, esos 350.000 pesos van a mantener exactamente el mismo poder de compra durante años. Si puede comprar sus medicamentos, pagar las expensas y hacer las compras básicas con ese monto en agosto de 2026, va a poder hacer exactamente lo mismo en agosto de 2027, 2028, 2029 y todos los años que vengan. Más aún, cualquier aumento de haberes, por pequeño que sea, va a representar una mejora real y permanente en su calidad de vida. Si le aumentamos la jubilación 10.000 pesos, cuando hay inflación cero, esos 10.000 pesos extra van a tener el mismo valor de compra para siempre. Pero el beneficio para los jubilados va mucho más allá de mantener el poder adquisitivo. Va a permitir que por primera vez en décadas puedan planificar económicamente sus últimos años de vida. Van a poder saber exactamente cuánto les va a costar la medicación del año que viene. Van a poder calcular cuánto necesitan ahorrar para ayudar a un nieto con los estudios. Van a poder decidir si se pueden permitir unas pequeñas vacaciones sin el terror de que la inflación les arruine los números. Van a poder vivir como jubilados de países civilizados, donde la jubilación es una etapa de descanso y disfrute, no una lucha diaria por la supervivencia económica. Para los trabajadores que están aportando al sistema previsional, inflación cero significa que cada peso que aportan hoy va a mantener su valor hasta el momento de jubilarse. Esto es revolucionario. Pensemos en Juan, un trabajador de 35 años que aporta 20.000 pesos mensuales al sistema. Con inflación del 2% mensual, esos 20.000 pesos pierden valor constantemente. Pero con inflación cero, esos aportes van a mantener su poder adquisitivo durante los 30 años que le quedan de vida laboral. Esto nos va a permitir implementar el sistema de capitalización individual que tanto hemos planificado. Cada trabajador va a tener una cuenta personal donde se van a acumular sus aportes más los rendimientos de la inversión. Y como la inflación va a ser cero, esos rendimientos van a ser reales, no nominales. En Chile, que tiene un sistema similar, los trabajadores se jubilan con el 70% de su último salario. En Australia, con el 80%. En Singapur, algunos llegan al 90%. Con inflación cero, Argentina va a poder ofrecer jubilaciones de esa calidad. Pero déjenme explicarles también qué significa inflación cero para la economía en su conjunto, porque esto va a crear un círculo virtuoso que va a beneficiar a toda la sociedad. Primero,
va a haber una explosión del ahorro interno. Durante décadas, los argentinos no pudieron ahorrar en pesos porque la inflación se los comía. La única alternativa era comprar dólares o invertir en bienes durables como forma de refugio. Pero cuando el peso mantenga su valor, cuando no haya riesgo inflacionario, los argentinos van a volver a ahorrar en su propia moneda y ese ahorro se va a canalizar hacia inversión productiva a través del sistema financiero. Más ahorro significa más crédito disponible. Más crédito significa más inversión en empresas. Más inversión significa más empleos. Más empleos significa más aportes al sistema previsional. Más aportes significa mejores jubilaciones para todos. Segundo, va a llegar la inversión extranjera en cantidades masivas. Hoy, ningún inversor internacional se atreve a invertir en Argentina a largo plazo porque la inflación hace impredecible cualquier cálculo de rentabilidad. Pero con inflación cero, Argentina se va a convertir en uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener estabilidad monetaria como Suiza, costos laborales como Asia y recursos naturales únicos en el planeta. Esa combinación es irresistible para el capital internacional. Y cuando llegue esa inversión, se van a crear millones de empleos de calidad. No empleos públicos improductivos, sino empleos privados que generan valor, que pagan buenos salarios, que aportan al sistema previsional. Tercero, se va a desarrollar un mercado de capitales de primer mundo. Con inflación cero, las empresas argentinas van a poder emitir bonos a 10,20 hasta 30 años. Van a poder planificar inversiones de largo plazo sin el riesgo de que la inflación distorsione todos sus cálculos. Esto es crucial para el desarrollo de la infraestructura que Argentina necesita. Autopistas, puertos, plantas de energía, redes de telecomunicaciones, todo esto requiere inversiones de largo plazo que solo son posibles con estabilidad monetaria. Y cada proyecto de infraestructura genera empleos durante años, empleos que aportan al sistema previsional, empleos que fortalecen las jubilaciones del futuro. Cuarto, se va a desarrollar el mercado inmobiliario de manera espectacular. Hoy es casi imposible conseguir un crédito hipotecario a más de 10 años porque nadie puede predecir qué va a pasar con la inflación. Pero con inflación cero, vamos a tener créditos hipotecarios a 30 años como en Estados Unidos o Europa. Esto va a permitir que millones de argentinos accedan a la vivienda propia. Y la vivienda propia es la mejor garantía de tranquilidad en la vejez. Es el seguro más importante que puede tener un jubilado. Quinto, se va a transformar completamente el sector financiero. Los bancos van a dejar de ser simples casas de cambio para convertirse en verdaderos canalizadores del ahorro hacia la inversión productiva. Van a aparecer productos financieros sofisticados, fondos de pensión privados, seguros de vida, planes de ahorro programado, inversiones en infraestructura. Todo esto es imposible con inflación alta pero natural, con inflación cero. Y estos productos van a beneficiar directamente a los futuros jubilados, que van a tener opciones de inversión para potenciar sus ahorros previsionales. Pero quiero hablarles también de algo más profundo, el impacto social y psicológico de vivir en un país con inflación cero. Durante décadas, la inflación condicionó la mentalidad argentina. Nos acostumbramos a vivir en el corto plazo, a no planificar, a no confiar en el futuro. Nos acostumbramos a que todo cambie constantemente, a que no haya reglas fijas, a que las promesas económicas se incumplan sistemáticamente. Esto creó una sociedad ansiosa, desconfiada, cortoplacista. Una sociedad donde era racional gastarse el sueldo apenas se lo cobraba, donde era lógico no ahorrar, donde planificar a futuro era un ejercicio inútil. Pero inflación cero va a cambiar todo eso. Va a permitir que los argentinos vuelvan a pensar en el largo plazo. Va a permitir que las familias planifiquen el futuro de sus hijos. Va a permitir que los jóvenes sepan que vale la pena estudiar y esforzarse porque el sistema económico va a ser estable y predecible. Van a poder hacer planes. Van a poder soñar con proyectos que requieren años para concretarse. Van a poder confiar en que las reglas del juego se van a mantener. Y esto va a tener un impacto especialmente positivo en nuestros jubilados, que van a recuperar la tranquilidad mental que les robó la inflación durante décadas. Van a poder dormir tranquilos sabiendo que su dinero va a seguir sirviendo el mes que viene. Van a poder disfrutar de sus nietos sin la angustia permanente de no poder ayudarlos económicamente. Van a poder vivir con la dignidad que se merecen después de toda una vida de trabajo. Ahora, déjenme explicarles por qué tengo la certeza absoluta de que vamos a cumplir este objetivo de inflación cero en agosto de 2026. La evidencia científica es irrefutable. La relación entre cantidad de dinero
y nivel de precios es una de las leyes más sólidas de la economía. Cuando controlás la emisión monetaria, controlás la inflación, siempre, sin excepciones. Y nosotros no solo controlamos la emisión, la eliminamos por completo. El Banco Central de la República Argentina no emite un solo peso que no esté respaldado por reservas internacionales. Eso garantiza la estabilidad del peso a largo plazo. Además, tenemos el superávit fiscal más grande de la historia argentina moderna. Esto significa que el Estado no necesita financiamiento monetario. No hay presión para emitir dinero para cubrir gastos. La disciplina fiscal está garantizada. Las reservas del Banco Central están en niveles récord y siguen creciendo. Esto demuestra que el mundo confía en nuestro modelo económico, y esa confianza se traduce en estabilidad monetaria. Los indicadores adelantados de la actividad económica ya están mostrando recuperación sostenida. El crecimiento económico fortalece la moneda y reduce las presiones inflacionarias. Pero más allá de los números, tenemos algo que ningún gobierno anterior tuvo: la voluntad política inquebrantable de mantener la estabilidad monetaria cueste lo que cueste. Otros gobiernos cedían a las presiones políticas, emitían dinero para financiar aumentos de salarios o jubilaciones insostenibles, compraban popularidad en el corto plazo a costa de destruir la economía en el largo plazo. Nosotros no. Nosotros entendemos que la inflación es el impuesto más regresivo de todos, que afecta especialmente a los más vulnerables, a los que no tienen cómo defenderse. Por eso mantenemos la disciplina monetaria y fiscal sin importar las presiones. Por eso no cedemos a las demandas demagógicas. Por eso construimos estabilidad genuina en lugar de popularidad efímera. Y los resultados ya están a la vista. Cada mes que pasa, la inflación está más cerca de cero. Cada dato que sale confirma que estamos en el sendero correcto. Cada indicador económico valida nuestro modelo. El mundo financiero internacional ya reconoce este progreso. El riesgo país sigue bajando. Los bonos argentinos se valorizan. Los inversores institucionales vuelven a considerar a Argentina como destino seguro. Todo está alineado para el éxito. Todo apunta hacia inflación cero en agosto de 2020. Y cuando llegue ese momento histórico, Argentina no solo va a tener estabilidad monetaria, va a tener la base para convertirse en una potencia económica regional. Con moneda estable vamos a poder competir con Chile en atracción de inversiones. Vamos a poder ofrecer la misma seguridad jurídica y predictibilidad económica que tienen los países desarrollados. Vamos a poder exportar no solo materias primas, sino productos con valor agregado, servicios, tecnología, porque las empresas van a poder planificar inversiones de largo plazo sin riesgo inflacionario. Vamos a poder desarrollar un sector financiero sofisticado que canalice el ahorro hacia proyectos productivos, un sector que genere empleos de calidad y contribuya al crecimiento económico. Y todo esto va a redundar en mejores jubilaciones, mejores salarios, mejor calidad de vida para todos los argentinos. Muchachos, estamos escribiendo historia. Estamos a punto de lograr algo que parecía imposible: devolver a Argentina el lugar que nunca debió perder en el concierto de naciones prósperas. El 15 de agosto de 2026 no va a ser solo el día de inflación cero. Va a ser el día en que Argentina diga definitivamente adiós al subdesarrollo económico. Va a ser el día en que nuestros hijos y nietos sepan que viven en un país serio, estable y próspero. Va a ser el día en que nuestros jubilados recuperen la dignidad que merecen. El día en que la vejez deje de ser sinónimo de pobreza en Argentina. Y para cerrar, quiero dirigirme específicamente a 3 grupos de argentinos que van a ser los principales beneficiados de inflación cero. Primero, a nuestros actuales jubilados. Sé que han sufrido durante décadas la angustia de ver cómo sus ingresos perdían valor mes tras mes. Sé que muchas veces tuvieron que elegir entre comprar medicamentos o comprar comida. Sé que vivieron con la permanente sensación de estar condenados a la pobreza sin importar cuántos años hubieran trabajado y aportado al sistema. Todo eso se termina en agosto de 2026. A partir de ese momento van a poder vivir con la tranquilidad de saber que su jubilación va a mantener su valor. Van a poder planificar sus gastos, ayudar a sus familias y disfrutar de la vida como corresponde después de décadas de trabajo. Segundo, a los trabajadores que están en actividad, ustedes van a ser los primeros beneficiarios del nuevo sistema previsional que vamos a poder implementar gracias a la estabilidad monetaria. Cada peso que aporten al sistema a partir de inflación cero va a mantener su valor hasta el momento de jubilarse. Van a poder planificar su retiro con certeza matemática, sabiendo exactamente cuánto van a cobrar cuando dejen de trabajar. Tercero, a los jóvenes que recién empiezan su carrera laboral. Ustedes van a vivir toda su vida productiva en una Argentina con inflación cero. Van a poder ahorrar, invertir, planificar a largo plazo,
comprar una vivienda con crédito hipotecario y jubilarse con dignidad. Van a vivir en el país próspero que las generaciones anteriores soñaron, pero nunca pudieron construir. A todos ustedes les digo, agosto de 2026 marca el comienzo de una nueva Argentina. Una Argentina donde el peso vale, donde se puede ahorrar, donde se puede confiar en el futuro. Una Argentina que va a competir con los países más desarrollados del mundo en términos de estabilidad y prosperidad. Este no es solo mi compromiso como presidente, es mi legado para las futuras generaciones. Es la Argentina que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. ¡Viva la libertad, carajo!